El aroma a pollo asado con ajo llenaba el comedor, un recordatorio cálido de las rutinas que había abrazado por décadas. La mesa estaba puesta con esmero, los platos de porcelana de mi madre, y los cubiertos relucían con un brillo suave. Ajusté mi servilleta notando lo familiar que se sentía la escena, pero esta noche una tensión sutil ya empezaba a colarse en el aire. Adrián se recostó en su silla con los brazos cruzados, sus ojos saltando hacia el plato de verduras asadas que seguía intacto frente a él. Elvira soltó una risa aguda mientras narraba una anécdota trivial del trabajo, mientras que Matías se movía inquieto en su silla, intentando robar un pedazo de pan antes de que su madre lo pillara. «Lo digo en serio», dijo Adrián cortando el bullicio. «Nuestra casa vas a estar en obra por 6 meses. Será inhabitable». Hizo una pausa esperando alguna reacción y luego añadió casi con desenfado. «Así que necesitamos otro lugar para quedarnos. Pensé, tu casa en la playa sería perfecta». Me quedé heladas a mitad de un bocado, dejando que sus palabras me envolvieran. Mi casa en la playa, el lugar que había restaurado con tanto esfuerzo durante los últimos 5 años. Mi refugio construido con fines de semana de sudor y paciencia, de repente era ofrecido como su hogar temporal. Mantuve el tenedor en el aire fingiendo masticar lentamente, decidiendo si responder de inmediato o dejar que la osadía de su suposición se asentara en la habitación. «Mamá», intervino Sofía con suavidad, con una sonrisa ensayada. «Es el momento perfecto. Entraremos y saldremos rápido solo hasta que terminen las obras. Ya estoy pensando cómo organizar las habitaciones». Miró a Adrián con intención, como si el arreglo fuera inevitable y mi consentimiento un mero trámite. Bajé el tenedor con cuidado apoyando las manos en el borde de la mesa. La audacia de su suposición. Esperar que entregara una casa en la que había trabajado tanto mi lugar de paz formó un nudo en mi estómago. Estudié sus rostros notando la mezcla de arrogancia y expectativa despreocupada. Las cejas de Elvira se fruncieron ligeramente. Matías miró nervioso entre sus padres y yo, y la expresión de Adrián tenía esa certeza tranquila de quien cree que la familia implica acceso, no permiso. El resto de la cena transcurrió con charlas educadas, pero mi mente estaba en otro lado. Cada detalle de la mesa, el crujido familiar de las sillas, el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana, contrastaba con el creciente calor de la frustración y la incredulidad. Ni siquiera habían preguntado. Ni una vez. Solo asumieron. Mi santuario, mi lugar de retiro, era simplemente suyo para tomar. Tomé un sorbo de agua con cuidado, manteniendo mi voz mesurada al hablar por fin. «Entiendo». Las palabras fueron tranquilas, casi neutrales, pero bajo ellas corría el filo de una autoridad que rara vez había sentido la necesidad de afirmar en los últimos años. Esto ya no se trataba de generosidad o favores familiares. Se trataba de límite, respeto y el reconocimiento de que algunas cosas eran solo mías. Mientras la conversación derivaba de nuevo en trivialidades, me recosté y dejé que una determinación silenciosa se asentara en mí. Esta noche no terminaría sin claridad. Consideraría mis próximos pasos con cuidado, pues sabía que debía trazar una línea, y yo sería quien la dibujara. Para cuando se sirvió el postre, la semilla de la resolución había echado raíces, preparando el escenario para lo que inevitablemente se convertiría en un enfrentamiento por los derechos sobre mi hogar y mi independencia. Una vez que se recogieron los platos y el suave tintineo de los cubiertos se desvaneció, Adrián se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa de roble pulido. «Pensé que podríamos dividir las habitaciones», dijo con desenfado, como si estuviera negociando un alojamiento de vacaciones en lugar de reclamar control sobre mi casa. «Matías tomará la habitación con vista al mar, Elvira, y yo nos quedaremos con la principal, y Sofía puede usar la suite de invitados. Es lo más lógico». Elvira asintió desplazándose por su celular mientras escribía un mensaje.
Ya contacté a la empresa de mudanzas, añadió con entusiasmo. Están disponibles la próxima semana. Solo necesito confirmar las fechas y podemos empezar a empacar. Los niños están emocionados de estar cerca del agua. Mantuve mi silencio dejando que sus palabras fluyeran sobre mí, como una marea intrusiva. Cada detalle, desde la asignación precisa de las habitaciones hasta el cronograma de los mudanceros, reflejaba su suposición de que la casa en la playa era suya para tomar. Observé la postura confiada de Adrián, la eficiencia de Elvira y la leve sonrisa de Sofía, todos operando bajo la misma creencia tácita. Mi consentimiento era irrelevante. Tomé mi vaso de agua y bebí lentamente el frescor anclándome. En el silencio entre su charla, los recuerdos de los últimos 5 años surgieron sin ser llamados. Cada fin de semana lijando la terraza, pintando las paredes desgastadas, seleccionando azulejos y accesorios, organizando muebles según mis especificaciones exactas. Recordé las mañanas tempranas caminando por las dunas sola, con un cuaderno en la mano, trazando las habitaciones en mi mente, antes de clavar un solo clavo. Esa casa había sido más que un proyecto. Había sido mi refugio, mi consuelo, el único espacio que había creado completamente en mis términos. Una tensión se enroscó en mi pecho, mitad incredulidad, mitad irritación. La idea de que entraran, movieran cajas, reclamaran las habitaciones que yo había moldeado y se instalaran en mi santuario cuidadosamente organizado era casi surrealista. Y sin embargo, los tonos educados, las suposiciones casuales, las sonrisas, todo enmascaraba una expectativa cruda de que cedería, que me doblegaría bajo el peso de la obligación familiar. Carraspeé asegurándome de que mi voz proyectara una calma autoritaria. Entiendo su entusiasmo, pero están asumiendo demasiado. Mis palabras fueron medidas, pero el trasfondo de firmeza era inconfundible. Apoyé las manos en la mesa, los nudillos presionando ligeramente contra la madera pulida, anclándome en la realidad. Antes de que ocurra algo, quiero dejar claro que esta es mi casa y tengo planes para ella. Elvira ladeó la cabeza como si intentara descifrar si hablaba en serio o solo bromeaba. ¿Planes? ¿Qué tipo de planes?, preguntó con un tono que insinuaba un desafío. Sonreí levemente, aunque la sonrisa no llegó a mis ojos. Planes que han estado en marcha desde hace meses, respondí con calma. Detalles que podemos discutir una vez que todos entiendan que aquí no se aceptan suposiciones. La habitación se aquietó ligeramente el peso de mis palabras, flotando entre nosotros. Adrián intercambió una mirada con Elvira, una chispa de incertidumbre, cruzando su rostro. Sofía se movió en su asiento como si sintiera que su ventaja confiada había topado con una barrera inesperada. Me recosté tomando otro sorbo lento de agua, dejando que la realidad se asentara en el espacio. Esto no se trataba de generosidad ni hospitalidad. Era sobre el límite, respeto y el reconocimiento de que mis elecciones, mi santuario, no eran negociables. La luz de la tarde se atenuó a través de las cortinas, proyectando sombras largas sobre la mesa, marcando el momento en que la discusión educada terminó y la afirmación deliberada comenzó. Esta noche había preparado el escenario para un enfrentamiento y sabía que mis próximos pasos definirían los términos bajo los cuales se protegerían la casa en la playa y mi independencia. A la mañana siguiente comencé a delinear exactamente cómo respondería Saku a sus suposiciones y seguiría adelante con mis planes. Me recosté en la silla dejando que el murmullo familiar de la familia se desvaneciera mientras mi mente viajaba hasta la casa en la playa. Ese lugar, mi refugio, lo había transformado de una estructura desgastada por el salitre en un santuario con años de esfuerzo. Cada fin de semana lijando tablas podridas bajo el sol ardiente, pintando paredes con el aroma del mar, seleccionando cada azulejo con cariño era un acto de amor y paciencia. Caminaba por las dunas al amanecer, cuaderno en mano, esbozando un hogar que no solo era un techo, sino
mi alma tallada en madera y piedra. Esas mañanas con el canto de las gaviotas y el susurro del oleaje eran mías un espacio donde no era madre ni arquitecta, sino la guardiana de mi paz. Recordé las tardes con mi esposo fallecido hace 5 años, riendo mientras colocábamos lámparas sus manos, ayudándome a colgar cortinas que aún danzaban con la brisa. Cada clavo, cada color, era un grito silencioso de autonomía, una rebeldía contra una vida de ceder. Ante los demás, esa casa no era solo madera y pintura, era mi independencia, un límite trazado en la arena contra las suposiciones ajenas. La idea de que entraran reclamando mi santuario me apretaba el pecho como un puño. No entendían el peso de esos fines de semana sola, perfeccionando cada rincón, cargando bolsas de arena hasta que mis brazos temblaban. Era mi legado un espacio donde mi voz mandaba, donde el pasado y el presente se encontraban en mis términos. La sola noción de que asumieran su derecho a invadirlo era intolerable. Tomé una respiración profunda, dejando que la imagen de la casa, sus paredes firmes, sus ventanas abiertas al mar, se asentara en mi corazón. Mañana comenzaría a delinear cómo proteger este refugio, asegurándome de que ninguna expectativa cruzara los límites que había cultivado con tanto cariño. No era solo una casa, era mi vida, mi lucha, mi declaración de que algunas cosas son sagradas y solo mías. Me moví silenciosamente por la casa escuchando cada paso, cada susurro a medias, cada inflexión sutil. Clara estaba al teléfono en la sala caminando de un lado a otro, sus palabras bajas y apresuradas. No podía captar todo, pero noté la urgencia, la forma en que miraba hacia el pasillo, como asegurándose de que no estuviera escuchando. Elena rondaba cerca del mostrador de la cocina, organizando papeles con meticuloso cuidado, sus labios formando palabras que solo podía adivinar por el movimiento ocasional y sus miradas apresuradas. Mientras observaba comenzaron a y aparecer pequeños errores. Clara dejó su celular boca arriba por un momento, la pantalla brillando con un mensaje que no alcancé a leer completamente, pero suficiente para sugerir que escondía algo. Elena perdió un documento por un instante, solo para recuperarlo con una calma forzada, revelando un destello de frustración que casi pasó por alto. Cada desliz, cada leve vacilación, añadía piezas a un rompecabezas que apenas comenzaba a entender. Mantuve la calma fingiendo sordera, dejándolas actuar como si no las viera. Cada gesto se convirtió en una pista, un archivo fuera de lugar, un comentario susurrado, la forma en que la mano de Elena se detenía más de lo necesario en ciertos papeles. Comencé a conectar puntos en mi mente, vinculando comportamientos y observaciones fugaces con los documentos que sabía que existían. Mi herencia, mis cuentas, la casa en la que había vivido toda mi vida adulta. La revelación me golpeó gradualmente. Luego, con fuerza, estaban planeando algo. Y no era casual. La confianza de Clara, la calma de Elena, las conversaciones ocultas, la cuidadosa colocación de documentos estaban construyendo un plan. La ambición de mi hija y la naturaleza calculadora de mi suegra se habían combinado en algo tangible, un esquema que podría despojarme de lo que había construido y preservado. Me retiré a la habitación de invitados cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí y me apoyé contra la pared. Mi corazón latía rápido, pero mi mente comenzó a trabajar con precisión. Reuniría pruebas, registraría cada detalle y me movería con cuidado. Por ahora la observación era mi arma. Podía mirar, calcular y planear mientras ellas asumían que aún era vulnerable, silenciosa, impotente. Esta casa alguna vez, un lugar de consuelo, se había convertido en un escenario de engaño, y yo tenía asientos en primera fila. Con cada momento que pasaba las apuestas se volvían más claras, y entendí que los próximos movimientos que hiciera determinarían si seguía siendo un peón o me convertía en quien controlaba el juego.
Dejé mi vaso de agua con deliberación, dejando que el tintineo contra la mesa marcara el momento. Hay algo que todos necesitan saber antes de que se hagan más suposiciones. Comencé mi voz, firme y deliberada. Su charla titubeó, e incluso Adrián se enderezó en su asiento, sintiendo la gravedad en mi tono. Firmé contratos para una renovación completa de la casa en la playa hace meses. Los trabajos comienzan la próxima semana y el cronograma está cuidadosamente coordinado con los contratistas. Elvira parpadeó con los dedos congelados sobre su celular. ¿Contratos? ¡Renovación!, repitió su compostura alegre dando paso a la confusión. Sí, dije permitiendo una pausa medida para que las palabras calaran. No es una reparación menor. Toda la casa será renovada. Pisos, paredes, accesorios. Cada habitación está incluida en el plan. El equipo de demolición comenzará el lunes y los contratistas están confirmados para las próximas 6 semanas. Tengo los acuerdos firmados aquí mismo. Saqué mi tablet y la toqué mostrando los contratos digitales y el cronograma detallado. Las palabras, las fechas, el alcance del trabajo, todo en blanco y negro, no dejaban lugar a interpretaciones. La sonrisa de Sofía vaciló reemplazada por un destello de incredulidad. Tú, hace meses, pero ni siquiera hablamos contigo sobre mudarnos, dijo su voz aguda pero incierta. La miré con calma. Exactamente. Mis planes se hicieron de manera independiente, mucho antes de cualquier discusión sobre su estadía temporal. Esta casa es mi responsabilidad y las decisiones sobre su uso y mantenimiento son mías. La cara de Adrián se tensó con un dejo de frustración asomando. Pero los niños, mamá, están ilusionados con esto. Es solo algo temporal. Seguro puedes ajustar el cronograma. ¿No? Negué suavemente con la cabeza, mi tono calmado pero inflexible. Ajustar el cronograma por una suposición de derecho no está en el plan. Los contratistas y el equipo de demolición están comprometidos. Cualquier intento de interferir solo creará confusión y complicaciones innecesarias. La casa no es un activo negociable para caprichos temporales. Elvira miró a Adrián, luego a mí con las manos apoyadas en la mesa. No sabíamos que estabas planeando algo tan grande, pero tal vez podamos arreglar algo. Los niños están emocionados. Lo entiendo. Interrumpí suavemente. Pero la emoción no supera la preparación, los contratos ni los límites que he establecido. La casa es mi santuario, y su cronograma ya ha sido cuidadosamente planificado. Es innegociable. Sofía se recostó cruzando los brazos con un destello de irritación cruzando sus rasgos. ¿No pensaste en decirnos antes, podríamos haber coordinado algo? Coordinar solo funciona cuando todas las partes son invitadas a la conversación. Dije con calma cerrando la tablet con un toque silencioso. Las suposiciones no son invitaciones. Mis planes están establecidos y cualquier cambio necesitaría mi consentimiento expreso. Hasta entonces, la casa opera según el cronograma que he establecido. La habitación quedó en silencio por un largo momento, el peso de mis palabras presionando. Matías miró a su padre con la confusión clara en su rostro joven, mientras Adrián exhaló lentamente un destello de resignación, mezclado con irritación cruzando su expresión. Elvira bajó la mirada, sus manos apretándose ligeramente en su regazo. Incluso Sofía, confiada hacía apenas unos momentos, parecía sentir la barrera impenetrable que ahora había erigido. Me recosté dejando que el silencio se asentara sobre la mesa. Las reglas habían quedado claras. La preparación, la previsión y los límites claros se habían convertido en mi escudo, y la familia ya no podía asumir que mi complacencia era un hecho. La comprensión de que sus expectativas debían enfrentarse a la realidad comenzó a extenderse por la habitación, y sabía que el próximo paso sería decisivo. Mañana tomaría las primeras acciones para asegurar que la renovación avanzara sin interferencias, preparando el escenario para un enfrentamiento con el sentido de derecho que no podía ignorarse.
A la mañana siguiente la tensión de la cena persistía como un zumbido bajo la superficie de mi día. Apenas había terminado mi café cuando mi celular vibró. El nombre de Adrián parpadeaba insistentemente en la pantalla. «Mamá, hablamos en serio», dijo antes de que pudiera siquiera responder. «Los niños están emocionados por la casa en la playa. Podemos coordinar con tu cronograma. No será problema si nos mudamos antes». Dejé que sus palabras se asentaran sintiendo el familiar nudo en el pecho. Emocionados. Antes. Problema. Cada palabra cargaba un sentido de derecho que no dejaba espacio para la negociación. Entiendo su entusiasmo, dije con calma manteniendo la voz firme, pero no estoy disponible ni dispuesta a aceptar decisiones unilaterales sobre mi propiedad. El cronograma que establecí sigue en pie. Hubo un breve silencio interrumpido solo por la voz lejana de Matías de fondo. El suspiro de Adrián llevaba frustración. «Mamá, vamos. Siempre estás ocupada trabajando en la ciudad, viviendo tu vida. La casa ha estado vacía solo ahí parada. ¿Por qué hacer esto tan complicado?» Tomé una respiración deliberada sosteniéndola antes de responder. «Porque mi ausencia no otorga permiso. Vacía no significa disponible, y estar ocupada no anula los límites. La casa está bajo mi control, y nadie puede entrar sin autorización explícita». La voz de Elvira se coló a continuación más suave, pero insistente. «Solo queremos que los niños tengan algo de normalidad, un lugar para disfrutar el verano. ¿No es eso razonable?» Sonreí levemente, aunque sin calidez. «Razonable sería haber pedido permiso primero», dije cada palabra deliberada. «Lo que proponen es un derecho disfrazado de conveniencia. Eso termina ahora». Tras la llamada pasé a la acción rápidamente. Mi primer paso fue contactar a la empresa de seguridad que había contratado meses atrás. En una hora instalaron cámaras a lo largo del perímetro de la propiedad, sensores de movimiento en cada entrada y alertas configuradas para notificarme a mí y a la policía local de cualquier presencia no autorizada. Luego reemplacé las cerraduras de todas las puertas, asegurándome de que cualquier llave duplicada sin mi conocimiento fuera inútil. Caminé por la casa con determinación, cada habitación un testimonio del trabajo que había invertido y de la autoridad que ahora reclamaba. Cada puerta, cada ventana, cada cerradura era una afirmación. Este hogar no sería violado, este espacio no sería dado por sentado. Tomé nota de los horarios de los contratistas, confirmando que cada mañana un equipo estaría en el lugar para comenzar el trabajo preliminar. Para media tarde había documentado cada instalación de seguridad y enviado notificaciones al departamento de policía local, dejando claro que cualquier entrada no autorizada desencadenaría una respuesta inmediata. Me senté en la sala celular en mano, revisando las alertas y enviando un mensaje breve a Adrián y Elvira. «La casa en la playa está cerrada hasta nuevo aviso. Cualquier intento de entrar será considerado allanamiento y será reportado. Por favor, respeten los límites establecidos hace meses». El silencio al otro lado fue elocuente. Había hecho más que hablar. Había actuado. Las medidas eran visibles, ejecutables y absolutas. Sentí una rara satisfacción al observar las transmisiones en vivo de las cámaras, viendo cada rincón de mi santuario bajo mi control. Esta fue solo la primera escaramuza, el movimiento inicial en un enfrentamiento que había estado gestándose silenciosamente durante meses. Ellos esperaban complacencia, asumían flexibilidad y creían que mi tiempo y atención eran suyos para comandar. Pero yo había trazado una línea ahora anclada con seguridad, contratos y consecuencias claras. Mañana el primer equipo llegaría para comenzar las renovaciones programadas y la familia se enfrentaría a la realidad de que mi autoridad no era una sugerencia, sino un hecho. El aire matutino era fresco cuando llegué a la casa en la playa, el sol naciente proyectando sombras largas sobre las dunas de arena. Las cámaras de seguridad instaladas ayer lo captaban todo,
y revisé las transmisiones en vivo desde mi celular al estacionarme en la entrada. Un SUV negro familiar ya estaba estacionado cerca del borde de la propiedad y reconocí de inmediato la postura tensa de Adrián. Detrás de él las manos de Elvira apretaban su celular con fuerza, mientras Sofía observaba la casa con esa misma confianza arrogante que siempre llevaba, como si la propiedad ya fuera suya. Salí del auto dejando que la puerta se cerrara con un clic. Los contratistas ya habían comenzado el trabajo preliminar adentro, midiendo, evaluando y preparando la demolición que empezaría al día siguiente. Tomé una respiración profunda saboreando la calma antes del enfrentamiento inevitable. Adrián se acercó a la puerta principal con las llaves tintineando en su mano. «Mamá, sabemos que estás aquí», llamó intentando afirmar autoridad a través de la familiaridad. «Solo necesitamos unos minutos para...». No respondí de inmediato. En cambio, toqué la pantalla de mi celular abriendo la transmisión de seguridad y asegurándome de que todos los sensores de movimiento estuvieran activos. Cuando insertó la llave en la cerradura, una alerta. Sonó una voz clara y autoritaria. Resonó en la propiedad. Advertencia: se ha detectado una entrada no autorizada. La policía ha sido notificada. Está invadiendo una propiedad privada. Sus manos se congelaron, la llave deslizándose ligeramente en la cerradura. Elvira jadeó llevándose una mano a la boca, mientras los ojos de Sofía se abrieron con incredulidad. La calma autoritaria en mi voz y la inmediatez de la advertencia no dejaban espacio para discusiones. Adrián miró a sus hermanas con un destello de pánico cruzando su rostro, pero intentó mantener la compostura. «Esto es ridículo», murmuró. «Somos familia. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos». Di un paso adelante, mis movimientos deliberados, mi voz serena y mesurada. «Ser familia no otorga derechos», dije. «Esta casa funciona bajo mis términos. Cualquier intento de entrar sin permiso es un allanamiento, y ahora están conscientes de las consecuencias». Elvira negó con la cabeza, sus hombros tensos. «Pero los niños no tienen nada que ver con la propiedad de esta casa», interrumpí con calma. «Su comodidad no supera los límites que he establecido». Sofía se movió incómoda, dándose cuenta de los límites de su supuesto control. «No puedes hacer esto», dijo con un tono vacilante. «No sabíamos». «Deberían haber preguntado», respondí con firmeza. «Las suposiciones no son acuerdos. Su entusiasmo y conveniencia no reemplazan el respeto ni el consentimiento». Adrián dudó claramente, evaluando sus opciones. Miró la puerta cerrada, las cámaras, la señal de advertencia parpadeando en la transmisión de seguridad. Finalmente dio un paso atrás la realidad, asentándose sobre él, como la marea sobre la arena. Elvira tomó la mano de Matías alejándolo de la puerta principal, mientras los labios de Sofía se apretaron en una línea fina, reacia a mostrar derrota, pero reconociéndola de todos modos. Observé sus movimientos con calma, dejando que el momento hablara por sí solo. Los contratistas continuaban adentro, ajenos al pequeño drama que se desarrollaba en la entrada, concentrados en el trabajo que tenían por delante. Cada alerta, cada ángulo de cámara, cada medida que había tomado, era visible e innegable. Esto ya no era cuestión de negociación. Era una afirmación respaldada por preparación y acción. Adrián finalmente exhaló bajando la mano de la puerta. «Esperaremos», dijo en voz baja, casi para sí mismo, aunque lo suficientemente alto para que lo escuchara. Elvira y Sofía intercambiaron miradas, su confianza tambaleándose. Matías me miró con ojos grandes, sintiendo la tensión, pero también la autoridad que emanaba de mi presencia tranquila. Me apoyé contra el lado de la casa con las manos cruzadas ligeramente frente a mí, viéndolo retroceder hacia su SUV. El sol subía más alto, el sonido de las olas chocando contra la orilla, mezclándose con el leve zumbido de las herramientas de los contratistas. Permití que una pequeña sonrisa satisfecha cruzara mi rostro. Este fue el primer encuentro, la prueba inicial de los límites y la realidad de mi autoridad
había quedado inconfundiblemente clara. Toqué mi celular nuevamente confirmando que todas las alertas estaban registradas, las notificaciones a la policía recibidas y la transmisión grabando cada detalle. Nada se había dejado al azar. Al retroceder y mirar las ventanas de la suite principal, la anticipación de la demolición programada para mañana se asentó. La familia había sido advertida sus suposiciones enfrentadas y el escenario estaba listo para el próximo paso, en asegurar la casa y reforzar los límites que habían ignorado durante tanto tiempo. Una vez que Les Sub se alejó y la familia se retiró al borde del camino, caminé lentamente alrededor del perímetro de la casa, en la playa celular en mano, revisando las alertas de seguridad del enfrentamiento. Cada movimiento detectado, cada intento de allanamiento registrado en detalle. Me detuve en la ventana de la suite principal, trazando la línea del horizonte con mis ojos y pensando en el significado de las medidas que había tomado. Esto era más que cerraduras, y cámaras era una lección sobre límites, una declaración sobre respeto y responsabilidad. Más tarde, cuando Adrián llamó para discutir, respondí con una calma deliberada. «Mamá, estás siendo extrema. Es solo por 6 meses. Los niños no entienden. Están emocionados si tú estás arruinando eso para ellos». Escuché sus palabras dejándolas flotar en el silencio entre nosotros. «Entiendo su entusiasmo», dije con calma, «pero la emoción no sustituye el consentimiento y la duración de la renovación no anula mi autoridad. La casa es mi activo y mis planes para ella son deliberados. Protegerla no es extremo, es responsable». La voz de Elvira se unió desde el otro lado suave, pero insistente. «Solo pedimos un poco de flexibilidad. Es temporal y significaría mucho para los niños». «¿No puedes ceder solo esta vez?», negué con la cabeza aunque no podían verme. El compromiso solo es razonable cuando viene después de una discusión y un acuerdo. No ha habido ninguno de los dos. Mi responsabilidad es mantener la propiedad y su uso de acuerdo con los planes que he establecido. Enviaron muebles aquí sin permiso, asumieron acceso y desestimaron el cronograma. Eso no es una infracción menor, es una violación de la confianza y el respeto». El silencio en la línea fue revelador. Podía escuchar el leve zumbido de su vacilación, la forma en que las palabras de Adrián titubeaban antes de continuar. No nos dimos cuenta de que sería un problema tan grande. «Solo aprecio que no previeran las consecuencias», interrumpí suavemente. «Pero la intención no reemplaza la acción. Actuaron como si mi consentimiento fuera implícito. No lo es. La responsabilidad de respetar los límites recae en ustedes, no en mí por acomodar suposiciones». Lo intentaron una vez más apelando a la culpa. Elvira susurró. «Los niños estarán desconsolados. Les estás quitando el verano». Permití una breve pausa antes de responder, mi voz tranquila pero firme. El desconsuelo no da licencia para ignorar la propiedad o los acuerdos. Los niños aprenden lecciones de los límites al entender que no todo lo que quieren está disponible sin consideración. Este es un momento de enseñanza para todos ustedes. ¿Les guste o no? La voz de Adrián se suavizó cargada de frustración, pero con un toque de reflexión. «Nos estás castigando por un malentendido». Respiré con calma. «Esto no es castigo, es rendición de cuentas. Los malentendidos se resuelven con comunicación y respeto. Ustedes omitieron ambos. Ahora enfrentan las consecuencias, y esas consecuencias son justas, racionales y completamente documentadas. La casa, su cronograma y las medidas de seguridad no son negociables». Elvira soltó un largo suspiro, y por primera vez sentí una vacilación, un reconocimiento de que no iba a ceder. Sofía, siempre estratega, permaneció en silencio, sus argumentos habituales evaporándose ante la claridad de mi postura. Terminé la llamada colocando mi celular en el mostrador y dejé que el silencio de la tarde llenara el espacio. Revisé el cronograma con los contratistas, confirmando cada paso, cada fase de demolición.
asegurándome de que nada quedara al azar. La familia había visto las consecuencias en acción y había sido advertida claramente sobre las expectativas. Con cada medida, cada decisión calculada, sentía que la afirmación de mi autoridad se solidificaba. Esto no se trataba de control por ego, era sobre responsabilidad, propiedad y el principio de que los límites, una vez establecidos, debían ser respetados. Mañana comenzaría la demolición y la familia sería testigo de primera mano de la seriedad de mis planes, la inevitabilidad de las consecuencias y las lecciones inherentes al respeto por la propiedad y la autoridad. A media mañana el camión de mudanzas llegó al final del camino, el motor rugiendo suavemente contra el sonido de las olas que llegaban desde el océano cercano. Observé desde la terraza celular en mano monitoreando las transmisiones en vivo de las cámaras de seguridad. El equipo comenzó a descargar cajas y muebles todos meticulosamente etiquetados y les permití avanzar solo hasta el camino. Nada cruzó el umbral. Adrián dio un paso adelante con la mano extendida hacia la puerta principal. «Mamá, necesitamos meter esto adentro. Los niños...» Levanté un dedo cortándolo con una autoridad tranquila. «No adentro. Todo se queda aquí, hasta que yo diga lo contrario. La entrada no autorizada activará alertas de seguridad, como ya saben». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire tranquilas, pero deliberadas sin dejar espacio para la negociación. Los ojos de Elvira se movieron nerviosamente entre el camión y la casa. «Solo pensamos...» «Entiendo su suposición», dije con calma. «Pero la suposición no es un acuerdo. La propiedad, el cronograma y el proceso permanecen bajo mi control». Caminé hacia el equipo de mudanzas con un portapapeles en la mano y comencé a asignar cada artículo a un almacenamiento temporal. La unidad que había reservado a su nombre meses atrás estaba en camino. Había asegurado un alquiler de 6 meses pagado por completo convenientemente, ubicado a 10 minutos de la casa en la playa. Los mudanceros llevarían los muebles directamente allí, evitándome lidiar con disputas o interrupciones una vez que comenzara la demolición. El rostro de Adrián se tensó mientras me veía dirigir al equipo. «Espera un momento. ¿Qué quieres decir con almacenamiento? No podemos simplemente...» «La alternativa», interrumpí manteniendo mi tono calmado, «sería dejar estos artículos aquí sin seguridad y arriesgar daños durante las renovaciones. He organizado una solución segura y temporal que preserva sus pertenencias sin violar mis límites. Es la mejor opción para todos dadas las circunstancias». Los dedos de Elvira volvieron a su celular como si considerara llamar a alguien para escalar el problema. La miré dejando que el peso de mi resolución tomara la decisión por ella. Sofía murmuró algo por lo bajo, claramente molesta, pero no discutió más. El equipo continuó eficientemente cargando cada pieza en la camioneta de almacenamiento, mientras yo dirigía. Matías tiró suavemente de la manga de su padre con los ojos abiertos y confundido. Le sonreí levemente. «Esto mantendrá tus cosas seguras hasta que la casa esté lista», dije dejando que mi tranquilidad llevara la autoridad necesaria. Él asintió confiando en la certeza calmada de mi voz, sin darse cuenta de las tensiones subyacentes entre los adultos. Una vez que el último artículo estuvo asegurado en la unidad de almacenamiento, confirmé con los mudanceros que todo el papeleo estaba completo, los recibos firmados y las alertas configuradas para cualquier retraso o problema. Cada contingencia había sido abordada. Adrián y Elvira no tuvieron más opción que reconocer en silencio que el proceso era ordenado, racional e innegociable. Di un paso atrás observando la escena desde la terraza. Los camiones partieron, el camino quedó vacío y las cámaras de seguridad permanecieron vigilantes. Cada acción que había tomado estaba calculada, diseñada para reforzar las lecciones de responsabilidad y límites que había establecido en conversaciones previas. Mientras el sol subía más alto reflejándose en el agua,
Me giré hacia la casa revisando el cronograma de renovación, una vez más en mi tablet. La solución de almacenamiento temporal era más que un paso práctico. Era una demostración de previsión, independencia y control. Había neutralizado cualquier posible interrupción, mantenido el orden y preservado tanto mi propiedad como mi autoridad. Mañana comenzaría el primer día de demolición y la familia enfrentaría la realidad de los límites que había establecido, viendo de primera mano que la preparación, la planificación y la previsión no eran sugerencias, sino absolutas. Los contratistas llegaron puntualmente a las 7, sus camionetas rugiendo suavemente sobre el camino de grava. Me paré en la terraza trasera con un café en la mano, observando al equipo mientras desempacaban herramientas, revisaban planos y comenzaban a preparar la demolición. Hoy era el primer paso tangible en transformar la casa en la playa, según mi plan, el primer acto de afirmar que mis límites no eran negociables. La suite principal había sido medida meticulosamente cada línea y viga contabilizada. Observé cómo el equipo comenzaba a quitar los zócalos arrancando capas de alfombra y exponiendo el armazón debajo. Cada tabla arrancada, cada clavo sacado, simbolizaba más que una renovación, era una declaración. La habitación que la familia Upshur había imaginado como suya reclamada en conversaciones casuales y con derecho, ya no era suya para asumir. Cada golpe del martillo era una reafirmación del control, una manifestación física de los límites que había mantenido silenciosamente durante años. Sofía había intentado imponer su presencia ayer, imaginando que podría encantar o manipular su camino hacia adentro, pero las puertas reforzadas y las alertas de seguridad habían asegurado la realidad de sus limitaciones. Hoy ella se mantenía fuera del perímetro observando la demolición desde una distancia segura. Adrián rondaba cerca del camino inquieto con el celular en la mano, tal vez contemplando un argumento que ahora sabía que sería inútil. Elvira se quedó cerca de él, exudando una frustración contenida, sus labios apretados en una línea fina, mientras observaba el trabajo metódico dentro. Revisé las transmisiones en vivo en mi tablet con frecuencia, confirmando que cada pared, piso y accesorio se estaba retirando según el plan. Nada se dejaba a la suposición o al azar. Cada habitación demolida era una limpieza metafórica y literal del espacio, abriendo paso a algo nuevo, algo estructurado y completamente mío. La renovación había comenzado no solo para modernizar la propiedad, sino para reclamar la autoridad que durante mucho tiempo se asumió como negociable. Matías deambuló cerca del borde de la propiedad, su pequeña mano deslizándose en la de Adrián. Le ofrecí una sonrisa tranquilizadora cuando nuestros ojos se encontraron. Necesitaba ver que el orden y la estructura podían coexistir con el cambio, que las consecuencias existían sin malicia. Su presencia me recordaba que esta casa también era un espacio de enseñanza, no solo un refugio personal. Para media mañana el equipo había despejado los muebles y desmontado las paredes de la suite principal por completo. La habitación ahora estaba desnuda, la luz del sol destacando los huesos estructurales bajo las capas decorativas que la familia había imaginado como suyas. Era un mensaje visual claro. El derecho tiene límites, y las suposiciones no equivalen a permiso. Caminé por las otras habitaciones notando cada pared removida, cada viga despojada, cada tabla de piso arrancada. El progreso era preciso, medido y deliberado. Mi celular vibraba ocasionalmente con alertas del sistema de seguridad, todas las cuales ignoré, sabiendo que la familia había sido informada de que cualquier acercamiento sin autorización desencadenaría una respuesta inmediata. Un suave rugido de las herramientas eléctricas acompañaba el sonido de las olas afuera, mezclándose en un ritmo que subrayaba la importancia del día. Esta demolición era más que construcción. Era una recuperación.
Era una afirmación del principio de que mis decisiones, mi planificación y mi autoridad no debían ser asumidas ni eludidas. Los contratistas hicieron una breve pausa para el almuerzo, dándome la oportunidad de inspeccionar los espacios despejados. Cada habitación despojada reflejaba el mensaje que pretendía transmitir. Las presunciones pasadas, las expectativas casuales de derecho, no tenían lugar aquí. Los límites habían sido reafirmados, reforzados con acción y comunicados sin ambigüedad. Mientras tomaba el último sorbo de mi café, tomé notas mentales para la próxima fase de trabajo, reconfiguraciones de paredes, refuerzos estructurales y preparativos para nuevos diseños. Hoy había logrado más que la eliminación de barreras físicas. Había sentado las bases para el refuerzo del respeto y el reconocimiento de la autoridad. Mañana el proceso continuaría, y la familia sería testigo en una realidad innegable de que esta casa y los principios que representaba me pertenecía por completo. Para media tarde el ritmo de la renovación se había asentado en un compás constante, el zumbido de las herramientas eléctricas y el raspado de los pisos despojados, hasta los montantes, llenando la casa en la playa. Me paré en la terraza con la tablet en la mano, escaneando las transmisiones en vivo de las cámaras de seguridad instaladas el día anterior. La familia había llegado nuevamente, pero se mantenían fuera del perímetro caminando y gesticulando, claramente frustrados por las barreras invisibles ahora en su lugar. Adrián rondaba cerca de la puerta principal, mirando la cerradura, las cámaras a mí, en la transmisión, como si esperara que mi presencia vacilara. Elvira permanecía cerca con los brazos cruzados fuertemente, tamborileando el pie, con el celular en la mano, pero sin usarlo. Sabía que intentar escalar la situación no haría nada. Sofía caminaba de un lado a otro a lo largo del borde del camino, su postura irradiando impaciencia, como si la pura voluntad pudiera doblegar las reglas de propiedad y planificación. Matías agarraba la mano de su padre inseguro de por qué este verano prometía ser tan diferente a los demás. Permití que una sonrisa lenta y deliberada cruzara mi rostro. Estaban probando, midiendo, intentando calibrar mis límites, y en eso podía ver exactamente cuánto peso habían tenido las suposiciones y el derecho en el pasado. Hoy, sin embargo, la paciencia y la preparación eran mis aliadas, y la casa misma se había convertido en mi instrumento de autoridad. Toqué la pantalla verificando cada ángulo de la cámara. Cada acercamiento que intentaban activaba alertas, cada intento registrado con marcas de tiempo y evidencia en video. El sistema de seguridad era más que un disuasivo. Era una estrategia. Al dejarlos observar, al permitirles creer que podían mirar sin interferencias, demostraba que el control no requiere confrontación, solo presencia y planificación. La voz de Adrián se escuchó débilmente a través de la línea telefónica cuando finalmente llamó, pero dejé que sonaras hasta el buzón de voz. Quería que sintiera el peso de la limitación, que reconociera que el permiso no se asumía, que la complacencia no era un hecho. El mensaje que dejó fue educado pero tenso. «Mamá, solo queremos entender el cronograma. ¿Podemos hablar de esto?» No respondí. «Todavía no». La lección ya se estaba desplegando en tiempo real. Elvira murmuró algo a Sofía, un intercambio silencioso que cargaba frustración e incredulidad. Sus movimientos eran calculados, casi rituales, como si esperaran que la observación repetida debilitara mi resolución. No me moví. Continué verificando el progreso dentro de la casa, notando la remoción de paredes, los pisos despojados y la preparación para la próxima fase de mañana. Cada acción reforzaba la declaración que había hecho ayer. La casa era mía para administrar, y los límites serían respetados. Matías deambuló cerca del borde de la propiedad, mirando con cautela hacia el equipo de construcción. Encontré su mirada a través de la cámara y ofrecí un pequeño asentimiento tranquilizador. Él entendía de maneras que los adultos, a menudo no la autoridad,
No necesitas ser ruidosa para ser absoluta. El respeto por los límites se aprende a través de la observación, no de la discusión. Pasaron las horas, el sol descendiendo lentamente hacia el horizonte, proyectando sombras largas a través del camino y la arena. La familia finalmente se retiró a su SUV, murmurando entre ellos frustrados, pero impotentes para actuar. Su frustración era visible en la transmisión de la cámara, un reconocimiento silencioso de que mi paciencia, mi estrategia y mi planificación cuidadosa habían prevalecido sin un solo gesto de confrontación de mi parte. Dejé la tablet a un lado y caminé por las habitaciones despejadas tomando notas mentales para mañana. La casa se había convertido en un testimonio vivo de la preparación y la previsión. Cada pared despojada, cada piso despejado, cada entrada cuidadosamente monitoreada, reflejaba la autoridad reforzada a través de la acción, en lugar de la discusión. Para cuando los contratistas recogieron y se fueron por el día, la familia se había retirado por completo dejando la propiedad vacía, pero bajo ojos vigilantes. Me serví una taza de té y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor, sabiendo que mañana traería la próxima fase de la renovación y que las lecciones de hoy continuarían desplegándose moldeando el comportamiento sin mi confrontación directa. Para media mañana mi celular vibraba sin cesar, las notificaciones acumulándose desde varias plataformas. Eché un vistazo a la pantalla y vi de inmediato lo que habían publicado selfies llorosas de Elvira y Sofía, subtítulos cargados de frustración y desconsuelo, cuidadosamente diseñados para evocar simpatía de amigos y familiares por igual. La propia historia de Adrián estaba incluida con los ojos bajos, la voz temblorosa, mientras lamentaba la situación imposible con la casa en la playa. Los comentarios ya fluían vecinos preocupados, amigos solidarios e incluso parientes lejanos, opinando sobre lo que percibían como un conflicto familiar. Dejé el celular sin decir una palabra, dejando que las vibraciones de las alertas entrantes quedaran sin respuesta. Cada historia era un intento calculado de manipular la percepción, de hacerme dudar de las acciones que había tomado. Conocía bien la estrategia: apelar a la emoción, sembrar duda, pintar al ejecutor como cruel y esperar que la culpa superara a la razón. Los contratistas estaban adentro avanzando constantemente por la suite principal, desmantelando paredes y retirando accesorios en una sucesión metódica. Caminé por la habitación despojada, observando el progreso, enfocándome en medidas y cronogramas, en lugar de la tormenta que giraba en mi celular. La renovación exigía atención. La precisión no podía sacrificarse por el drama social. Un mensaje emergió de un amigo comentando una de las publicaciones. ¿Estás segura de querer hacerles esto? Parece duro. Solté un suspiro silencioso. No de frustración, sino en el reconocimiento tranquilo de que la percepción y la realidad a menudo divergen. Mi paciencia, mi planificación y mi autoridad no dependían de la aprobación fugaz de los demás. Adrián envió un mensaje directo teñido de exasperación. Mamá, la gente dice que esto es extremo. Solo queremos disfrutar el verano. No tienes que ser tan rígida. Lo leí una vez, luego bloqueé el celular. Mi respuesta no era necesaria en ese momento. Las lecciones se estaban reforzando sin mi comentario directo. Los límites se entienden mejor a través de una aplicación consistente, no de justificaciones. Volví mi atención al cronograma de la renovación, revisando la línea de tiempo para la próxima semana. Cada habitación estaba contabilizada, cada pared planeada para ser removida, y cada miembro del equipo informado de la secuencia. La casa se había convertido en más que un edificio. Era un entorno controlado en el que las expectativas, las consecuencias y la autoridad estaban claramente definidas. Incluso el drama digital no podía irrumpir en el proceso. Cada alerta, cada publicación, cada comentario simpático era notado,
y luego descartado, almacenado en el fondo como estática. Caminé por el pasillo iluminado por el sol, la madera despojada bajo mis pies, resonando con el ritmo cuidadoso de la demolición, las presunciones pasadas de derecho, las expectativas casuales, los intentos de culparme o influirme. Todo eran distracciones que ya había contabilizado y neutralizado. Para la hora del almuerzo las publicaciones se habían multiplicado, las historias enmarcadas con un dramatismo creciente. Amigos de la familia opinaban con consejos y juicios, sin saber que la situación ya estaba bajo control. Me serví una taza de té tomando un sorbo deliberado, dejando que el calor me centrara. Cada pared desmantelada, cada medida de preparación, cada alerta de seguridad, había sido una afirmación calculada de mi autoridad. Mientras salía a la terraza para revisar las ventanas frente al océano, las voces de los contratistas resonando suavemente, desde dentro, sentí la certeza tranquila del control. La tormenta digital seguía rugiendo, pero no tenía efecto. Mañana la demolición continuaría y la familia vería los resultados de la estructura, la preparación y los límites firmes en forma tangible. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas desnudas de la sala despojada mientras revisaba el inventario de los muebles de la familia que habían sido entregados al camino. Cada pieza, cojines de sofá, mesas auxiliares, lámparas, incluso cuadros enmarcados, había sido movida con cuidado, pero deliberadamente, a montones organizados. Ya había arreglado con una casa de subastas local para manejar la venta, y las ganancias estaban destinadas a una organización benéfica infantil con la que había trabajado antes. Llamé al subastador confirmando el cronograma. Todos los artículos están catalogados y listos para ser recogidos, dije. Por favor, asegúrense de que todo esté documentado con fotografías y recibos y que las ganancias se transfieran directamente a la organización benéfica. La voz al otro lado reconoció los detalles y terminé la llamada sintiendo una satisfacción tranquila al saber que todo se manejaba eficientemente, sin drama ni demora. La voz de Adrián apareció en mi celular momentos después, vacilante, pero insistente. «Mamá, ¿qué estás haciendo? No puedes subastar los muebles. Son nuestros. Las cosas de los niños. Estás exagerando». Lo dejé hablar las palabras saliendo en un torrente antes de responder tranquila y mesurada. Esto no es una exageración. Es rendición de cuentas. Los artículos fueron enviados aquí sin permiso, sin discusión, y con la suposición de que serían integrados a la casa a su discreción. La consecuencia por saltarse el consentimiento es clara y lógica. Las ganancias benefician a niños que lo necesitan, convirtiendo este error en algo constructivo en lugar de destructivo. El mensaje de Elvira pareció a continuación más emocional. «Estás castigando a los niños. ¿Cómo puedes hacer esto? Es cruel». Lo leí una vez. Luego dejé el celular a un lado, sabiendo que la lección no tenía nada que ver con crueldad y todo que ver con responsabilidad. Cada artículo retirado, cada montón organizado, cada fotografía documentada, reforzaba el principio la propiedad conlleva obligación, y los límites no son opcionales. La casa de subastas llegó en 1 hora. Los mudanceros cargaron los muebles en el camión cuidadosos de seguir el catálogo que había preparado. Caminé junto a ellos verificando cada artículo, asegurándome de que el proceso fuera transparente y ordenado. No había emoción en mi tono. Cada acción era deliberada, una mezcla de eficiencia y principio. Adrián rondaba cerca del camino intentando intervenir, pero entendió la futilidad casi de inmediato. Elvira paseaba a pocos pasos murmurando por lo bajo mientras Sofía permanecía en silencio con los ojos entrecerrados, pero incapaz de articular una protesta lo suficientemente fuerte para desafiar la ejecución metódica de mi plan. Matías, con los ojos abiertos, observaba el proceso con curiosidad en lugar de angustia. Me agaché ligeramente para encontrar su mirada. «Mira, Matías»,
dije en voz baja. Cuando las personas asumen cosas sin preguntar, hay consecuencias, pero esas consecuencias también pueden convertirse en algo positivo. Asintió lentamente, absorbiendo la lección a su manera. Para media tarde el último artículo había sido cargado, las fotografías tomadas y toda la documentación en orden. Confirmé con la casa de subastas que los fondos se depositarían directamente en la organización benéfica. Luego regresé a la casa para revisar el progreso de la renovación. Cada habitación despejada, cada pared despojada, cada viga expuesta, reflejaba la afirmación continua de la autoridad que había comenzado semanas atrás. La llamada de Adrián llegó nuevamente, más suave esta vez, teñida de un reconocimiento reacio. «Mamá, creo que lo entendemos ahora. Tal vez deberíamos haber preguntado primero». No respondí de inmediato, dejando que la pausa hablara por mí. La lección estaba calando no a través de discusiones, no a través de confrontaciones, sino a través de las consecuencias estructuradas de la suposición. Me serví una taza de té y regresé a la terraza, mirando las habitaciones despejadas y el camino vacío, ahora preparado para la próxima fase de demolición. Las acciones de hoy habían reforzado el principio. Los límites, una vez ignorados, serían enfrentados con lógica preparación y rendición de cuentas. La familia había visto de forma innegable que el derecho sin respeto trae consecuencias y que la responsabilidad y la previsión podían transformar una interrupción en un resultado significativo. Mañana comenzaría el rediseño interior y la familia sería testigo de la transformación no solo de la casa, sino del respeto y la autoridad que la gobernaban. A la mañana siguiente, el equipo llegó más temprano de lo habitual, ansioso por comenzar el rediseño interior que había planeado cuidadosamente. Seguí el progreso en mi tablet, verificando los diseños, medidas y notas de colocación. Cada detalle había sido elegido deliberadamente: los acentos de madera reciclada, el área de estar de concepto abierto, las ventanas de piso a techo que enmarcarían la vista al océano. Cada elemento era un reflejo de la independencia que había luchado por preservar y los límites que había establecido firmemente en las últimas semanas. La demolición de los días anteriores había despejado el lienzo. Paredes removidas, accesorios antiguos eliminados y pisos despojados hasta la subestructura. La casa ahora era un marco listo para recibir su transformación. Caminé por cada habitación con el contratista, confirmando líneas de colocación, verificando a ángulos de luz natural y asegurándome de que cada cambio reforzara la sensación de espacio que quería, aireado, luminoso e inconfundiblemente mío. Sofía había llamado antes, su voz tensa mientras intentaba cuestionar las elecciones. «¿Realmente vas a seguir con todo esto?», preguntó. «¿Incluso las habitaciones de los niños?». «Sí», dije con calma, sin necesidad de elaborar. Cada decisión se tomó según el plan que establecí hace meses. Los espacios servirán al propósito que yo destiné, no a las suposiciones de nadie más. Su silencio en la línea habló más fuerte que cualquier protesta que pudiera haber hecho. Los mensajes de Elvira se acumularon a continuación. Preguntas sobre pintura, muebles y pisos. Leí cada uno, luego escribí una sola respuesta. «Todas las decisiones están finalizadas. Por favor, respeten los límites y el plan». Eso fue todo lo necesario. La transformación no estaba abierta a debate. Dentro de la casa el equipo instaló paneles de madera reciclada a lo largo de las paredes del espacio principal. La veta y la textura aportaban calidez a la habitación despojada, y ya podía ver cómo la elección del material dirigiría la mirada hacia las vistas panorámicas del océano. En la suite principal se ampliaron las ventanas y la pared, que alguna vez dividía el espacio torpemente, fue eliminada por completo, abriendo la habitación y creando una terraza privada. Cada viga, cada panel, cada elección era una declaración de autonomía, una afirmación de que este era mi entorno, bajo mi dirección, guiado por mi visión.
Me detuve en la sala escaneando los espacios vacíos mientras los contratistas medían, nivelaban e instalaban. Las líneas que había dibujado en papel ahora tomaban forma física. Cada paso adelante reforzaba los límites que había establecido semanas atrás. Cada elemento del diseño, una manifestación tangible de mi autoridad. Podía sentir el peso de esa equiafirmación asentándose. Y con él, una satisfacción tranquila. Más tarde caminé por la futura habitación de Matías imaginando el espacio amueblado para él, pero bajo mis términos. El diseño, las ventanas, la iluminación, todo reflejaba una planificación cuidadosa, en lugar de suposiciones. Incluso la habitación con literas frente al océano había sido configurada para asegurar que la luz del sol llegara hasta cada rincón, reforzando mi principio de que el diseño como la autoridad requiere intención y respeto. Para la tarde la mayor parte de los cambios estructurales estaban completos. Las paredes habían sido movidas o eliminadas, los pisos nivelados y los marcos reforzados. La casa comenzaba a sentirse menos como una cabaña de playa tradicional y más como un retiro costero moderno abierto organizado y completamente bajo mi control. Salí a la terraza trasera con vista a la arena y el oleaje y me permití un momento de reflexión tranquila. Cada tabla reciclada, cada habitación despejada, cada decisión cuidadosa dentro de estas paredes no era solo sobre la casa, era sobre reclamar espacio para mí misma, sobre afirmar los límites que habían sido desafiados durante tanto tiempo. Mañana la próxima fase continuaría con los acabados interiores y los muebles consolidando aún más tanto la estética como la autonomía que esta casa representaba. A media mañana noté un auto familiar entrando al camino. La vista del vehículo de mis padres trajo una sensación de inevitabilidad al día. Habían llamado antes solicitando una reunión en la casa en la playa, insinuando una reconciliación después de semanas de tensión. Acepté, pero solo bajo condiciones: participación limitada, respeto por los límites que había establecido cuidadosamente y ninguna interferencia con el cronograma de renovación. Cuando bajaron del auto, los saludé con calma en el borde de la propiedad. Sus rostros mostraban una mezcla de aprensión y esperanza, como si no estuvieran seguros de cómo los recibiría después de todo lo que había pasado. «Gracias por venir», dije con calma. «He pedido que respeten el proceso en marcha. Las renovaciones están avanzando según el cronograma y no detendré las discusiones sobre la propiedad o la autoridad más allá de esta reunión limitada». Mi madre asintió con un leve temblor en las manos mientras sostenía un pequeño bolso. «Solo queremos entender, Teresa. Queremos paz», dijo suavemente. Sus ojos se desviaron hacia la suite principal despejada, ahora despojada, y lista para la primera ola de construcción. Hice un gesto hacia la sala y la terraza. «Pueden observar, hacer preguntas donde sea apropiado y respetar los límites establecidos. Esa es la extensión de la participación permitida hoy». Adrián y Elvira habían llamado antes para decir que no asistirían. Su ausencia era un reconocimiento tácito de que aceptaban, aunque de mala gana, los límites que había establecido. Sofía permaneció cerca del camino en silencio, tal vez insegura de cómo afirmarse contra el orden estructurado que había sido reforzado tan firmemente en las últimas semanas. Nos movimos por la casa lentamente. Mis padres observaron en silencio mientras explicaba el progreso, las elecciones hechas para el rediseño y los principios detrás de cada decisión estructural. Madera reciclada, diseños abiertos, vistas panorámicas. Todo no eran solo elecciones estéticas, sino reflejos de previsión, control y la autonomía que había luchado por preservar. Podía ver la comprensión asomando en sus ojos. Entendían de una manera que Adrián y Elvira no habían hecho que esta casa era más que un proyecto. Era una declaración de independencia, una lección sobre límites y respeto. Mi intención nunca fue alejar a nadie, dije hablando deliberadamente.
Pero hay líneas que no se pueden cruzar. Las decisiones sobre esta propiedad, este espacio, son mías. Ese principio ha sido puesto a prueba y se ha reforzado a través de la preparación, la acción y la rendición de cuentas. La mirada de mi padre se suavizó. Te criamos para que tomaras tus propias decisiones, Teresa. Pero no esperábamos que llegaras tan lejos, admitió en voz baja con un toque de orgullo mezclado con preocupación. Sí, dije asintiendo. Ha requerido firmeza, consistencia y paciencia. La familia Ates ha sido desafiadas a entender que la suposición no reemplaza el consentimiento y que los límites no son sugerencias. Mi madre extendió la mano tocando ligeramente mi brazo. Lo vemos ahora, murmuró. Tu autonomía es clara y tu control es merecido. Podemos respetar eso. Por primera vez en semanas el aire se sintió menos tenso. Había reconocimiento, incluso gratitud, en el silencio mesurado mientras regresábamos a la terraza. Mis padres comenzaban a comprender la independencia que había firmado y los límites que había establecido, incluso si había requerido esta demostración visible para llegar a ellos. Dirigí mi atención a las ventanas con vista al oleaje. La casa despejada, despojada y estructurada reflejaba la claridad de mi autoridad reflejada en el respeto que se formaba silenciosamente en mis padres. La conversación cambió hacia pequeñas actualizaciones y observaciones sobre la renovación, y permití su participación en estas formas limitadas, sabiendo que las lecciones más amplias habían sido comunicadas claramente a través de las acciones de las últimas semanas. Mañana traería la próxima fase, acabados interiores y toques finales que completarían tanto la casa como la manifestación física de los límites que había luchado por preservar. La renovación finalmente estaba completa, cada habitación reflejando meses de planificación, supervisión cuidadosa y afirmación deliberada. Caminé lentamente por los espacios recién terminados, absorbiendo la transformación. La suite principal, con sus ventanas ampliadas y terraza privada, ahora capturaba toda la examplitud de la vista al océano. La sala abierta y aireada destacaba los acentos de madera reciclada que atraían la mirada hacia el agua más allá. Cada elección, cada detalle reforzaba los principios que había pasado semanas afirmando: independencia, límites y una cuidadosa administración de mi propiedad. La casa ya no se sentía como un proyecto de renovación. Se había convertido en un santuario y un testimonio de la autoridad que había mantenido a lo largo de las semanas de conflicto. Me detuve en el centro de la sala, dejando que la satisfacción tranquila de la finalización se asentara sobre mí. Este era mi logro ganado, no solo a través del trabajo, sino a través de la aplicación consistente de límites que otros habían ignorado previamente. Adrián y Elvira llegaron más tarde en la tarde, finalmente enfrentando la realidad de los límites que había trazado. Sus expresiones eran mixtas, frustración teñida de un reconocimiento a regañadientes. Adrián miró las habitaciones, la escala de la renovación inconfundible, y por primera vez sentí una medida de respeto formándose en su mirada. Elvira se movía inquieta, claramente procesando que la autoridad que había reclamado era deliberada, justificada e irreversible. Sofía no habló. Se movió por la casa en silencio, notando el diseño deliberado y los acabados cuidadosamente pensados. Incluso en su silencio había un reconocimiento de que los días de asumir el control sobre la propiedad habían terminado. Matías corría de habitación en habitación, ajeno a la tensión que aún persistía entre los adultos, pero disfrutando del espacio de una manera que demostraba las lecciones absorbidas. Sutilmente, las reglas habían sido aplicadas y creaban orden, no caos. Mis padres visitaron nuevamente brevemente, y sus reacciones confirmaron lo que ya sospechaba. Habían presenciado mi aplicación de límites y el pensamiento cuidadoso detrás de cada paso. Había orgullo templado con comprensión en sus ojos. Podían ver la necesidad de las medidas que había tomado, y en su silencio
Sentí aprobación no solo por la transformación física, sino por la afirmación de autoridad y autonomía que había sido probada repetidamente. Caminé por la terraza con vista al oleaje y consideré las semanas que habían pasado. Cada desafío, cada confrontación, cada tormenta digital había reforzado una verdad simple. Los límites, una vez ignorados, necesitaban ser afirmados claramente, consistentemente y con acciones que no dejaran ambigüedad. Las lecciones habían sido absorbidas en diferentes grados por la familia, y la casa ahora se erguía como un reflejo tangible de esos principios. Adrián se acercó con cautela hablando en voz baja. «Mamá, creo que ahora lo entendemos. Puede que no nos guste, pero vemos por qué tenía que pasar esto». Asentí reconociendo el sentimiento sin ofrecer aprobación ni concesión. El punto nunca había sido ganar afecto, sino establecer claridad y respeto. Elvira siguió su ejemplo, su voz suave. «Respetaremos las reglas. Lo entendemos». Incluso Sofía, al borde de la habitación, encontró mi mirada por un breve momento, un reconocimiento silencioso de los límites que había establecido. No hubo celebración ni reconciliación abierta, solo reconocimiento. Los límites habían sido comunicados y aplicados, y ahora de mala gana, o no eran aceptados. Me giré hacia las ventanas observando cómo el sol brillaba en el océano. La casa estaba completa, los principios intactos y las lecciones inconfundiblemente claras. Mañana traería nuevas rutinas y un refuerzo sutil adicional de los límites, y la familia continuaría aprendiendo que el respeto y la autoridad se ganan y mantienen a través de la consistencia, no de la negociación. Meses después, organicé una cena familiar controlada en la casa en la playa. La renovación estaba completa, los espacios completamente funcionales y la atmósfera preparada para reforzar las lecciones que había trabajado para establecer. La familia llegó a tiempo, sus movimientos cuidadosos, mesurados. No había suposiciones, ni demandas, ni intentos de reclamar espacios sin permiso. Matías corrió hacia el área del comedor, curioso pero respetuoso, y observé cómo navegaba por la casa libremente, pero con conciencia. Adrián y Elvira lo siguieron más callados de lo habitual, sus expresiones cargadas de un reconocimiento de la autoridad que había ejercido y mantenido. Sofía permaneció cerca del borde, observando, concediendo silenciosamente los límites que ya no podía desafiar. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, la conversación fluyó dentro de los límites que había establecido. Permití preguntas sobre las habitaciones, las elecciones de diseño, el proceso de renovación en sí. Cada respuesta que proporcioné reforzaba la idea de que esta era mi casa, mi visión y mi autoridad ejercida consistentemente y sin compromiso. Los niños observaban de cerca, absorbiendo las consecuencias de las acciones previas, presenciando de primera mano los resultados del respeto y la aplicación. La comida transcurrió sin problemas, con risas, conversaciones tranquilas y un reconocimiento mutuo del nuevo entendimiento. Fue una reunión familiar, pero diferente a cualquier otra anterior. Estaba enmarcada por claridad, consentimiento y límites que eran reconocidos y respetados. Miré alrededor de la mesa y sentí una satisfacción tranquila. Las lecciones de responsabilidad, independencia y respeto por la propiedad personal habían sido demostradas, experimentadas y en cierta medida aceptadas. Esto no se trataba de castigo ni de triunfo. Se trataba del legado de los estándares que había establecido y el ejemplo que había modelado. Mientras la noche llegaba a su fin, despejé la mesa junto a Adrián y Elvira, cada paso un recordatorio de que la estructura y el respeto podían coexistir con la familia. La casa, los límites y las lecciones dentro de ella estaban firmemente establecidos, dejando a la familia para llevarlos adelante hacia el futuro.